Hola, esto es Semana 420, un recuento con noticias sobre la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones. En este programa abordamos asuntos relacionados con los cambios regulatorios, el cambio cultural, la industria del cannabis, el prohibicionismo, etcétera, desde una perspectiva periodística. Mi nombre es Osvaldo Olivas y este es un esfuerzo semanal por saber más y comprender sobre el fenómeno, los distintos fenómenos que están ocurriendo en este momento alrededor de la planta. Comenzamos con las noticias de esta semana. En California, las autoridades del estado de California anunciaron que confiscaron más de 2 millones de productos derivados del cannabis empacados como dulces o golosinas. De acuerdo con un comunicado del gobierno del estado de California, dice el comunicado, reforzando el compromiso de California de proteger a los niños del cannabis ilegal y proteger el mercado legal del cannabis, el gobernador Gavin Newsom anunció una operación dirigida por su grupo de trabajo unificado para el control del cannabis, que confiscó más de 2.2 millones de paquetes ilegales de cannabis marcados con el símbolo universal de cannabis legal de California. La operación encubierta se llevó a cabo en el distrito de juguetes de Los Ángeles y gran parte de los envases ilegales estaban diseñados para imitar alimentos y dulces populares que podrían atraer a los niños. El grupo de trabajo también anunció recientemente que había confiscado más de 120 millones de dólares en cannabis ilegal desde enero. California se compromete a apoyar nuestro mercado legal, dice el comunicado. En esta operación, el grupo de trabajo unificado confiscó 2.279.900 paquetes de contrabando. El grupo de trabajo confiscó por separado 31 cajas del tamaño de un banco y bolsas de basura llenas de cannabis ilícito, así como 32 cajas y bolsas de cigarrillos y productos. Y en el comunicado del gobierno de California, que le dio mucha difusión, vienen algunas muestras de estos productos ilícitos, porque, por ejemplo, uno muestra al parecer son unas gomitas que utilizan la imagen y la marca Twinkies y unos pastelillos hechos, aparentemente hechos con algún sistema de hacer imágenes con inteligencia artificial, Fairy Twinkies. Otro ejemplo que pone el gobierno de California son unos productos llamados Sweet Tarts, tal cual como los dulces. Este asunto, ¿de qué se trata? Esa es la noticia. California confisca más de 2 millones de productos, muchos con estas imágenes en la que productos derivados del cannabis pretenden o quieren asociarse con dulces, con la industria del azúcar, vaya. Industria del azúcar, me estoy refiriendo a los panecillos, los chocolates, todo lo que uno puede encontrar en una tienda de autoservicio, productos derivados del azúcar, que ya están tomando cartas en el asunto con estos productores, la mayoría ilícitos, de derivados del cannabis, del hemp, que comercializan estas gomitas con estas imágenes. ¿Por qué lo hacen? No es tratar de comprender por qué hay personas que ponen empaques que podrían ser atractivos a los niños, como gomitas o como panecillos. ¿Qué lo hacen? Es un resquicio del prohibicionismo, especialmente en la costa oeste de Estados Unidos, cuando estaba prohibido totalmente el acceso al cannabis, cuando era ilegal.
Muchos en el mercado ilegal, para diferenciarse, les parecía buena idea utilizar este tipo de empaque. Y una vez que se ha ido legalizando, eso está prohibido, porque puede atraer a, a niños o menores a comerse una gomita que no saben o que no deberían. Pues claro, porque es un derivado de la planta, de cannabis, es un derivado intoxicante, son intoxicantes, THC, etcétera. Entonces, es parte de la cultura previa a la legalización que todavía se mantiene en algunos mercados ilegales, especialmente en California, en algunos otros estados. Y estos productos, muchas veces derivados del hemp, son legales y tienen imágenes coloridas, y también hay críticas hacia esto, porque no todos son ilegales, algunos son legales y utilizan eh, eh, imagen, colores, como de gomitas, como de productos de azúcar que podrían atraer a los niños. También es importante señalar que aunque sí va en aumento, es un hecho el número de reportes de niños que están consumiendo estas gomitas porque les parecen atractivas. Hasta el momento no ha habido casos fatales registrados. También está ocurriendo un cambio en este asunto de las gomitas, porque hace unos años la mayoría de de lo que se vendía en los smoke shops, en las gasolineras, de 2018 que se legalizó el hemp, el cannabis bajo THC en Estados Unidos, empezaron a venderse muchos productos Delta 8, que es un derivado del CBD a través de un proceso químico. Y parece que el Delta 8 ya está bajando el interés, porque ahora en estos mismos smoke shops es muy fácil encontrar productos de THCA, así se les llama, que es tal cual flor, pero de variedades bajas en THC, que son las que son legales en Estados Unidos. Entonces, todo un tema, el asunto del combate al cannabis ilícito en California, 2 millones de paquetes de este tipo. Sin duda, un tema de que la industria regulada está tomando mucha atención porque hace quedar mal, los hace quedar mal en general. eh, con justa razón, porque sí, desde el punto de vista del acceso y de lo atractivo que pueden ser los niños, es irresponsable hacer los atractivos, los derivados intoxicantes del hemp. En otra noticia, también en Estados Unidos, el estado de Ohio comenzó, comenzó comenzó las ventas en dispensarios de uso adulto en el 6 de el 6 de agosto comenzaron las ventas, luego de que entró en vigor la legalización en el estado de Ohio, que llegó a través del voto popular. De acuerdo con los datos iniciales, durante los primeros 4 días de legalización de venta de uso adulto en dispensarios, los dispensarios ya existían, pero eran el programa de cannabis medicinal, se requería de estar inscrito en el programa de cannabis medicinal. Ahora cualquier adulto, cualquier persona mayor de 21 años puede ir a comprar. En los primeros 4 días en Ohio se registraron ventas por más de 11.5 millones de dólares en cannabis de uso adulto o uso recreativo, también se le conoce. En los primeros 5 días de actividad, 11.5 millones. Las ventas se abrieron al público el 6 de agosto. Y según el informe, se habían vendido en esos primeros 5 días, son del 6 al 10 de agosto, aproximadamente 1.285 libras de la planta, es decir, unos 580 kilogramos, se vendieron a los residentes del estado de Ohio que por primera vez en su historia tienen acceso la planta en dispensarios sin necesidad de estar en un programa medicinal, sino simplemente por ser mayores de edad. Interesante lo que ocurre. Ohio es el estado 24 en
tener un programa de legalización del uso adulto o uso recreativo en las elecciones del próximo 5 de noviembre de 2024. Otros 3 estados llevarán a la papeleta electoral si legalizan o no. Estos son North Dakota, Dakota del Norte, South Dakota, Dakota del Sur, que siguen con la prohibición. Y también el estado de Florida, de donde es la siguiente historia de esta semana, tiene que ver con la posible legalización a través del voto. Si el próximo 5 de noviembre los votantes en Florida, más del 60% vota por el sí, el uso adulto va a ser legal. Esta propuesta, se llama la Amendment 3, la enmienda 3, tiene varios detractores, entre ellos el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, y el Partido Republicano en el estado, que lo tiene como una de sus plataformas para este proceso electoral. En este sentido, un senador, un senador local, un legislador local del estado de Florida, busca prohibir fumar al aire libre, a cualquier lugar. De acuerdo con el medio Florida Politics, el senador Joe Grutters puede estar a favor de la legalización, pero no quiere fumadores al aire libre. El republicano de Sarasota, al sur de la bahía de Tampa Bay, dio a conocer la legislación que pretende presentar el año que viene, que prohibiría fumar de cualquier forma en lugares públicos. Dijo que dicha regulación sería apropiada si los votantes de Florida aprueban la enmienda 3, una medida que él ha respaldado, y que permitiría el uso recreativo del cannabis por parte de adultos. Es decir, está a favor de que se legalice, pero quiere que no, que se prohíba fumar tanto cannabis como tabaco o vapes en cualquier espacio en Florida. Es lo que busca y no es exclusivo del republicano, porque dice el medio que en la presentación también estuvo presente el senador estatal Darryl Rawson, demócrata de San Pete, San Petersburgo, Tampa Bay. Están señalando que de concretarse la legalización del uso adulto o recreativo en Florida, ellos impulsarían el prohibir en su totalidad cualquier tipo de sustancia como cigarrillos o como cannabis. Son noticias de el estado libre de Florida, como es el eslogan oficial de esta administración. En otro estado, los votantes de Dakota del Norte, en otra historia, también tiene que ver con el proceso electoral. Esta semana se confirmó que los votantes de North Dakota decidirán si aprueban una medida que legalizaría el uso, el cultivo y la venta en dispensarios de cannabis. Esto se va a votar en noviembre. Los votantes rechazaron una medida similar en 2022. Ya han ocurrido intentos de legalización en ese estado y no se han concretado. Ya veremos de los 3 estados cuál se convertirá o no, tal vez ninguno, en la entidad, en el estado 25 de Estados Unidos en legalizar el uso adulto o recreativo de la planta. En otra noticia, esto tiene que ver con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, una entidad del gobierno de Estados Unidos, señaló que están investigando una forma de detectar el consumo reciente de cannabis en pruebas
para conductores. Están tratando de crear un estándar similar al que existe para los conductores en materia de consumo de alcohol. Esta entidad gubernamental, el NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, está trabajando en crear un estándar que permite identificar si un conductor, si el conductor de un vehículo está bajo la influencia de la planta. Interesante. El comunicado del instituto señala lo siguiente. Ahora que el cannabis supera al alcohol como la droga de elección diaria de los estadounidenses, existe una necesidad crítica de una prueba de aliento validada científicamente para detectar el consumo reciente de la sustancia en los dos conductores. Sigue el comunicado, pero desarrollar una prueba de aliento de este tipo ha demostrado ser un desafío importante. Pausa. Es importante señalar que, como indica bien la autoridad, bueno, no es la autoridad, es un instituto de estándares, el, la prueba, la prueba de aliento que se hace para el alcohol no sirve para demostrar que existe una incapacidad para conducir entre alguien que consumió intoxicantes del cannabis. Entonces, están tratando de desarrollar una prueba que sí funcione. El año pasado, dice el instituto, investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y de la Universidad de Colorado en Boulder descubrieron que una sola prueba de aliento puede no ser confiable para detectar el consumo reciente porque el cannabis puede permanecer en el cuerpo durante semanas, lo que dificulta distinguir entre el consumo pasado y el presente. Ahora, estos investigadores están considerando un nuevo enfoque, dos pruebas de aliento administradas con una diferencia de aproximadamente una hora entre sí. Si su investigación tiene éxito, podría conducir a una prueba de carretera para detectar el consumo de cannabis que implique dos pruebas de aliento administradas con un intervalo específico entre ellas. Las pruebas de alcoholemia existen desde hace casi un siglo, detectan etanol que se exhala en forma de vapor gaseoso y se correlaciona con la cantidad de etanol en la sangre. Pero el tetrahidrocannabinol, THC, el principal ingrediente psicoactivo del cannabis, está presente en el aliento en una concentración mucho menor que el etanol. La ingeniera química del NIST, Tara Lobstead, ha comparado su detección como buscar una aguja en un pajar. Además, el cuerpo descompone, sigue el comunicado, y elimina el cannabis mucho más lentamente que el etanol. Los investigadores del NIST y la Universidad de Colorado han descubierto que la cantidad de THC en el aliento de los consumidores habituales de cannabis en los días que no fuman a veces puede ser similar a la cantidad una hora después de haber consumido. Esto hace que sea difícil distinguir el consumo reciente y pasado entre consumidores. Bueno, están investigando, están señalando que pues, sí, no funciona la prueba de alcoholemia para el consumo de cannabis y están tratando de hacer un estándar de medición entre el aliento de una hora, o sea, en un momento y una hora después. Los científicos creen que se puede encontrar una diferencia en el consumo. Veremos si procede a la creación de un estándar para que la autoridad, en el caso de juicios por DUI, de conducir bajo la influencia, se está buscando crear un estándar para prevenir o, en este caso, confirmar cuando un conductor está bajo la influencia. Mm, Nota al margen, en un concierto, en un evento reciente en California, un evento de Netflix de Seth Rogen durante la Semana de la Comedia, estuvo uno de los invitados sorpresa en el evento de Seth Rogen, Smoke the Ball, que tuve la oportunidad de asistir, además de otras celebridades como
Snoop Dogg, Post Malone, etcétera. Tuvo el comediante Bill Burr y en su set de chistes, que se trató de hacer una especie de chistes sobre los consumidores, él predijo esto que está investigando el instituto. Él predijo que en el futuro cercano la autoridad, la policía, va a poder detener con hizo un chiste sobre cómo va a haber un examen muy preciso para que no se sigan saliendo con la suya, a diferencia de los borrachos o de las personas que consumen alcohol al volante. Me pareció interesante que se está cumpliendo la predicción de Billboard. En otro tema, esto de acuerdo tiene que ver con China, pero es a través de un comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA. El 2 de agosto, según el comunicado del USDA publicado esta semana, señala que el 2 de agosto de 2024 varios ministerios y organismos reguladores de la República Popular China anunciaron conjuntamente que 7 sustancias, incluido el cannabidiol, el CBD, estarán sujetas a los controles de gestión de precursores químicos a partir del 1 de septiembre de 2024. Este informe proporciona una... Es solo lo que dio a conocer. China prohibió el CBD. Primero vamos un poco de contexto. China es uno de los principales productores de cáñamo en el mundo, hemp, para la fibra, en lo que se refiere al uso industrial. Es la potencia mundial, es el número uno, tengo entendido, si no está en el top 3. En lo que se refiere a las fibras de cáñamo y semillas. Pero los cannabinoides están prohibidos, el THC por supuesto que está prohibido, pero recientemente también se prohibió el CBD, el cannabidiol, el CBD, que es común en Latinoamérica, Estados Unidos, está prohibido en China. Y ahora no solo está prohibido, sino que se está reclasificando como un precursor químico. ¿A qué se refiere esto? Aunque no hacen mucho, la USDA no explica mucho de por qué lo hicieron, se infiere que es porque el CBD, que no es un intoxicante, es un derivado que no es intoxicante de la planta, te puede transformar, es decir, es el precursor de el delta 8. Delta 8 es un derivado del CBD que se obtiene al someterlo a un proceso químico. Y entonces en China ya están considerando el CBD como un precursor químico. Entonces es lo que señala el gobierno, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para que pues, en este país se, se tenga en cuenta. Dice que, señala el comunicado, también un reporte del medio Marihuana Moment, que el CBD será gestionado de acuerdo con la segunda categoría de químicos precursores en la lista de regulaciones y sus actividades de producción, operación, compra, transporte, importación y exportación deberán cumplir con las regulaciones relevantes sobre químicos precursores no farmacéuticos. China poniendo una regulación durísima en torno a lo que es no solo los derivados intoxicantes que están prohibidos, sino en torno al CBD, porque por su capacidad de ser transformado en un intoxicante. Eso es lo que está ocurriendo en China. En otra noticia, rápidamente, eh, la compañía Tilray Brands anunció que comprará 4 cervezas. Se las comprará a la compañía cervecera Molson Coors. Se hará de Hop Valley Brewing Company, Terrapin Beer Company, Revolver Brewing y Atwater Brewery. Esa es la noticia.
El año pasado, Tilray le compró bebidas alcohólicas, cervezas también a Vinbev, 35 millones. Entonces, poco a poco, Tilray Brands parece que se está convirtiendo en una compañía cervecera, compañía que eh, produce cannabis y está sumando su portafolio de bebidas alcohólicas. Interesante esa decisión que está tomando. En otra noticia, esta tiene que ver con México. Es una noticia de que viene el medio N+, señala de Televisa, señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS emitir en un plazo de 180 días el reglamento que indique el procedimiento para la comercialización, exportación e importación de productos derivados de cannabis en concentraciones de 1% o menores, THC, tal como se le ordena en el artículo 245 de la Ley General de Salud. Los ministros de la segunda sala analizaron el caso de la empresa Cannabis Energy Drink México. Estaban en desacuerdo con que se le negara un amparo para importar y comercializar 4 tipos de bebidas energizantes que contienen menos de 1%. La compañía alegó que derivado de esa omisión se violentó su derecho a la libertad de trabajo, pues la ley establece que los productos que contengan derivados del cannabis, concentraciones de 1% o menores, deben cumplir con los requisitos establecidos en la regulación sanitaria, reglamentación que debió emitirse desde 2017. ¿De qué va esto? En, en México, según esta nota, la Suprema Corte ordenó a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS, Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, que es la versión de la FDA en México, que emitan el reglamento para comercializar, exportar e importar productos de hemp, derivados del hemp, del 1%. Esa es la noticia, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Va a pasar? ¿Lo van a hacer? Difícilmente. No es la primera vez que la Suprema Corte le ordena algo a la COFEPRIS. Hace unos años, la, el Tribunal de la Suprema Corte, en su sala más alta, la máxima tribuna, determinó que es inconstitucional la prohibición total de la planta en México, y en ese momento se le llama la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y en ese momento ordenó a la COFEPRIS a que emitiera permisos para los ciudadanos mayores de edad, ciudadanos mexicanos mayores de edad, para todo lo que tiene que ver con la planta. Pero la COFEPRIS en su momento se deslindó, y el argumento, tanto de la Secretaría de Salud como de la COFEPRIS, es que ellos no tienen la capacidad jurídica para legislar, que lo tiene que hacer el Congreso. Entonces son cosas que no van a ningún lado. Además, en México en este momento en el asunto del ruido político, hay un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el partido político, el gobierno actual, que está rota cualquier comunicación entre el gobierno federal y acatar cualquier cosa de la Corte. E independientemente de la situación actual del asunto de la Corte en México, el Estado de Derecho no necesariamente es algo existente, entonces no se cumplen las leyes ni las órdenes que la Suprema Corte o quien sea emita ante cualquier otra autoridad, no importa que sea del gobierno. Entonces, ¿qué esperar de esto? Por lo pronto, nada, parece que es algo eh, anecdótico, tal vez les sirva para una especie de amparo a esa compañía, para tener una exclusión a la omisión, que es cómo funciona el amparo en México. Interesante. Ya cambiar en la próxima administración, aún no se sabe, difícilmente es el mismo grupo político
que se mantiene en el poder en México, en que no tiene una visión favorable en torno a cualquier cosa que tenga que ver con la planta, especialmente porque tiene mucha influencia de las Fuerzas Armadas en México, que pues su trabajo es combatir el tráfico como ellos lo ven, y todo lo que tiene que ver con la planta. Entonces hay una disonancia en el gobierno en lo que dice y en lo que ocurre realmente. Así es México en general. Mexicanos que están escuchando esto pueden comprender de qué hablo, de las particularidades del país. Esas son algunas de las noticias relevantes de esta semana, semana 420. Una más, casi se me pasa. El 16 de agosto entró en vigor en Ucrania la legalización del cannabis medicinal, lo que permite a veteranos de guerra con trastorno de estrés postraumático y otras enfermedades el acceso a la planta. Entró en vigor el cannabis medicinal de acuerdo con un medio ucraniano. Esto fueron las noticias, semana 420. Es un esfuerzo por tratar de saber, comprender qué está ocurriendo alrededor de los múltiples fenómenos, múltiples intersecciones en torno a la planta de cannabis activa, en cambios regulatorios, el cambio cultural, el fin del prohibicionismo o grupos aferrados al prohibicionismo. Sin duda son temas únicos y muy interesantes porque las particularidades de la prohibición de la planta, no hay otra sustancia o cosa en el planeta que tenga una situación similar y que se esté legalizando o descriminalizando poco a poco. Soy Osvaldo Olivas, me pueden encontrar en LinkedIn, Osvaldo Olivas, donde de lunes a viernes comparto noticias como esta directamente a la fuente primaria de ser posible o a medios que estén cubriéndolo desde una perspectiva que no fomente el estigma alrededor de la planta, porque no todos los medios de comunicación cubren estos temas, especialmente los de información general, cubren estos temas de la forma periodísticamente correcta, sino que se toma como cualquier otro tema general, solo por los clics. Muchas gracias por su atención. Recuerden que también pueden encontrar este programa Semana 420 en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube, Industria 420 Cannabis News, y los martes en distintos horarios a través de la radio online, greencoastradio.com. Muchas gracias por su atención.